mayo con esta camiseta en homenaje a Ayrton Senna, ya 26 años sin ese maestro del automovilismo. Hablar del mejor en cualquier deporte termina siendo a veces injusto con unos u otros y termina siendo un tema de gustos, junto a Fangio, junto a Mansell, junto a Prost, junto a Schumacher, junto a Lauda, en fin, una cantidad de estos hombres que competían y que arriesgaban, se jugaban la vida en todas las carreras. Hace 26 años, pues un accidente nos quitó a Ayrton Senna. Murió en la suya, murió en lo que le gustaba, compitiendo, yendo al máximo nivel. Y esta camisa es en homenaje a Ayrton Senna. Hoy en estas conversaciones de cuarentena estaremos con un amigo de Argentina, futbolista, entrenador, conocedor del deporte. Vamos a ver cómo se está viviendo la situación en Argentina, cómo la están pasando, cómo fue su historia en el fútbol de niño, cómo fue después pasar el paso a ser entrenador, recorriendo países como Panamá, como la MLS. Ya está por aquí Gerardo. Gerardo, buenos días o buenas tardes ya en Argentina. Buenos días, buenas tardes, Blake. ¿Cómo andás? Bien, bien, afortunadamente bien. ¿Cómo vas con el aislamiento obligatorio? La verdad que cuando todo esto comenzó, uno subestimó o lo tomó a la ligera de que era por 1, 2 semanas, 3 semanas y ya todo a la normalidad. Cuando yo hablaba con mis padres, le decía que tengan cuidado, pero no a un cuidado extremo como lo requiere este momento. La verdad que me pone mal, no solamente porque hay mucha incertidumbre, sino por todas las secuelas que va a dejar esta pandemia a nivel social, a nivel cultural, porque vamos a tener que hacer seguramente algún cambio en nuestras vidas, y ni hablar de lo económico. Esto va a ser un renacer para muchos. Esperemos que no lo tengamos que lamentar con vida, porque eso ya es algo que no lo podemos remediar. Una vez que despedimos a un ser querido o alguien despide a alguien, a una persona, ya no hay vuelta atrás. En lo económico se puede desdoblar esfuerzos y recuperarse, pero la verdad que nos va a dejar una enseñanza muy profunda todo esto. Gerardo, mencionaste la palabra normal. Pensé que eran 2 semanas, tres y volver a lo normal. Resulta que ya esa normalidad no existe más. Ya vamos a volver a otra normalidad, a otra situación, otro estilo de vida. Sobre todo en ustedes los argentinos, el saludo de beso va a ser un cambio, ya ni siquiera de abrazo o de mano, esa nueva normalidad. Y la palabra de moda, reinventarse. Entonces, reinventar la situación, la cotidianidad. Por ejemplo, utilizar estos medios. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo vives dentro del equipo? No hay más que aceptar todo lo que nos toca vivir. Muy bien utilizaste la palabra reinventar, entonces mayor actividad, no solamente para nuestra vida profesional, sino es para nuestra vida social. Volvemos, Gerardo. Hubo un corte seguramente en la comunicación. Gerardo, nos estabas contando cómo se está viviendo esta situación, esta nueva normalidad a la que nos invita a la vida. Hablabas mucho de aceptación y de ir para adelante. Seguro, ¿no? Ser pesimista no ayuda en nada. Hay que utilizar nuevos para tener comunicación con nuestros seres queridos.
nivel de aceptabilidad de todo lo que va a pasar de acá en adelante, porque, como te dije al principio de la charla, todo esto va a cambiar nuestras maneras de estar el día a día. A nivel profesional, bueno, también va a cambiar muchas cuestiones que tendrán que ir de la mano y trabajar de manera multidisciplinaria con otras áreas, porque no solamente va a depender de una de las partes tener cuidados en algunos aspectos, sino que primero que haya una información que nos permita estar tranquilos que todo lo que hacemos no va a traer riesgos. Hoy por ahí ya hay más información, pero al comienzo de esta pandemia todo lo que se decía un día se contradecía al otro. Que los barbijos sirven, que los barbijos no sirven, que se puede contagiar a través de un animal, después que no se puede. La verdad que eso genera un malestar y esa de mala información confunde y hasta nos hace tomar malas decisiones. Eh, eh, yo creo que acá más que nunca, y no es para entrar en cuestiones políticas, quienes llevan un país adelante deben tener voces oficiales y nosotros ir detrás de lo que nos digan ellos, porque para algo están gobernando y nosotros apostamos a su manejo, ¿no? Tanto los ministerios de salud como de economía, lo que sea, esas voces oficiales son las que van a guiarnos a poder salir de este trance. Sí, Gerardo, y ha pasado que en medio de una crisis salen a flote liderazgos nuevos y se hunden algunos que se pensaba que eran líderes. Pasa también en la política, aquí nos ha pasado con algunos alcaldes, gobernadores, incluso desde el mismo presidente se han cuestionado cosas en que uno diría, bueno, ahí es donde vamos a saber si están en capacidad de manejar una situación como estas, que no es fácil, que no es fácil estar en esos zapatos porque cualquier decisión afecta a una cantidad de personas muy alta, incluso en su manera de vivir, de cotidianidad. Muchos negocios se han ido a la quiebra, por ejemplo, a la bancarrota, y tener ese peso en los hombros de decidir, bueno, primero vamos a salvar esto o esto, no es fácil tampoco tomar ese tipo de decisiones. Los momentos críticos nos ponen a prueba para qué realmente estamos capacitados. En momentos calmos pasa en el día a día de un jugador de fútbol. Cuando el partido va 5-0, cualquiera la tiene la pelota. Ahora, cuando vas perdiendo, ahí sale el distinto y demuestra esa adrenalina, esa rebeldía que es muy importante. Por ahí lo llevo al mundo del deporte, que es lo que me toca, pero es real lo que decís, Blay. Acá van a quedar los que realmente estén capacitados para poder manejar y lamentablemente cuando ellos toman decisiones, algunas les gusta y otras no nos gusta, pero ellos son los que están en ese lugar y se tienen que hacer cargo de todo lo que hacen. No, no nos queda otra nosotros que aceptar. En el país y en la localidad donde hoy yo me encuentro hubo un nivel altísimo de aceptación a las medidas y no me refiero a que haya críticas, sino a que vos vas a la calle para hacer alguna compra o algo que necesitas y ves poca gente. Cuando dicen que hay que utilizar tapabocas o barbijos, la gente en un gran porcentaje los utiliza y después pasa como en todo país y sociedad, hay gente transgresora, pero lo hace en este momento crítico y también lo hace en los momentos en los cuales desarrollamos una vida normal. Y esto va a pasar porque es la esencia del ser humano, no va a cambiar. Gerardo, metámonos un poquito en tu historia. ¿En qué provincia nació? ¿Dónde se cría? ¿Cómo fueron esos primeros años de niño? Yo soy de una provincia al sur del país, se llama Chubut, y la localidad o la ciudad donde yo nací se llama Trelew. Es una sociedad, es una comunidad nueva, si se quiere. Nosotros, la mayoría de las personas que primero habitaron ahí son comunidades nativas y recibieron la visita, o los colonos galeses fueron los primeros que llegaron a nuestra tierra. Entonces hay una cruza, una mezcla de etnias totalmente distintas. El aborigen
y el galés, que venía de Gran Bretaña escapando de la guerra, del hambre, de lo que sea. Bueno, Y yo me crié ahí hasta el nombre, Trelev, porque termina en W. Trelew, sí, significa en galés pueblo de Luis. Lewis Jones es el fundador de la ciudad. Ah, pero ese es muy interesante esa historia. El Trelew Sí, sí. es ciudad o pueblo De Luis. de Luis, sí, de Luis, o de Lewis, pues, de Luis. Interesante esa historia porque El, lo primero que me llamó la atención, el nombre de Trelew o Trelewe. Vamos a ver de dónde sale esto, y claro, es el origen galés. ¿Cómo fueron esos primeros años ahí en Pueblo de Luis? el pueblo de Luis, sí. Una ciudad tranquila, en su momento, bueno, ahora obviamente ha crecido, se desdobló en población, calles de tierra, donde me tocó crecer, con espacios libres para poder desarrollar lo que siempre me gustó, que fue jugar a la pelota, bicicleta, mucho nosotros, si bien tenemos la costa cerca, cuando sos chico y el día a día de nuestros padres no nos permite hacer 20 kilómetros para ir a la costa, sí lo hacíamos durante los fines de semana. Una familia, papá y mamá trabajadores, con 4 hermanos más, somos 5 en total. Y bueno, mi vida se desarrolló siempre detrás de una y la gomera para defendernos de algún perro que nos atacaba. Pero después una feliz silla. Se estaba cortando un poco la comunicación con Gerardo, se estaba cortando un poco, nos estaba contando de esos primeros años allí en Trelev. Eh, ¿Qué estadio había cerca? ¿Qué equipo había cerca en ese entonces? ¿O no había nada cerca de equipos siquiera amateur o segunda división? ¿O cuál fue ese primer acercamiento a ese fútbol ideal? El fútbol en Argentina, Colombia se juega en todas partes. Más allá de que hay equipos por ahí que están en una liga superior, inferior, porque estoy hablando ahora con vos, pero siempre hubo un desarrollo hoy en, eh, eh, a nosotros nos hermana mucho el fútbol, mucho cambio de jugadores, demás, o sea que la pasión por el fútbol es similar. Nosotros ahí en el pueblo, en mi ciudad, hay equipos que juegan una liga regional y mi familia puntualmente siempre lo es Huracán de Trelew y bueno, como todo menor sigue los pasos de aquellas personas que fueron guiándonos. Yo jugué inicialmente en Huracán de Trelew. Hoy la liga o la región tiene un equipo que está en segunda división, que es de una localidad vecina que se llama Madryn, y ahí está Almirante Guillermo Brown de Puerto Madryn, juega la segunda división. Pero en los inicios de mi carrera, uno de los equipos más fuertes era el equipo en el cual yo participaba y en el cual me formé, Huracán. Gerardo, clubes, el concepto de clubes en Argentina, porque es muy diferente al de casi todo el resto del continente, para hablar solamente de Colombia, el concepto de club, ¿cómo se manejaba allí? El club, más allá de que por ahí las disciplinas más importantes para el que juega al fútbol, o en realidad por cómo se inicia un club, fundamentalmente, o en la mayoría es el fútbol, pero después son clubes sociales que tienen desarrollo en otras actividades como el básquet, la natación, el hockey, otros tienen tenis, también lo quieren desarrollar. La verdad que el club en el cual me tocó crecer a mí era un club muy social, en el cual convivíamos con otras disciplinas y otras realidades, y eso me sirvió a ser una persona muy sociable desde mis inicios. Yo creo que
eh, es una ventaja que tiene cualquier persona que desarrolla algún deporte, aprender a trabajar en equipo, a saber cuáles son los roles que nos toca ocupar, no porque una persona en un partido sea trascendente va a ser mejor que vos. Bueno, la verdad que el deporte para mí ha sido fundamental, ha sido un pilar por el cual me ha permitido un desarrollo integral, del cual hoy también me permite tener lazos con personas de todo el mundo, como hoy lo estoy teniendo con vos. A nosotros nos permitió conocernos el deporte. Entonces, es lo que yo pregono como entrenador a mi familia, a mis hijos, y es lo que uno de las cuestiones que más valoro. No puede perder el Transmito mi, No, Pablo. Pero sabes que si te una zanahoria y nada. Bueno, estamos con Gerardo Alfaro desde Argentina, con algunas situaciones de señal por momentos. Gerardo, yo quiero ahondar en ese concepto de club porque te voy a contar lo del club aquí en Colombia. Hay clubes deportivos, pero el club deportivo termina siendo casi privado y termina siendo de un solo deporte. Entonces, hay clubes de fútbol, hay clubes de tenis, hay clubes de natación, hay clubes de diferentes disciplinas, pero no es como en Argentina, que tuve la oportunidad de conocer algunos en el 2017, y llegas al club y es un edificio o un terreno donde se puede practicar natación, donde hay un campito de fútbol, donde hay salones, y ese es el club. Y entonces la gente se acerca a esos clubes y tiene ese arraigo por ese club. Por eso el argentino es tan hincha de su club, porque ahí creció, porque ahí tuvo experiencias, porque ahí su papá también tuvo experiencias o su familia. Y era ese concepto de ir al club en familia. Entonces, mientras los niños van a fútbol, los papás van a hacer otra actividad, una gimnasia, en fin. Aquí ese concepto de club, como se maneja en Argentina, no existe. También un poco el tema de financiación. En Argentina hay que pagar una mensualidad por esa serie de actividades que hay en el club. En Colombia hay que pagar, pero porque mi hijo es más el concepto de escuela de fútbol o de escuela de tenis, escuela de algún deporte. Ese concepto de club que es tan bonito en Argentina es lo que hace que haya tanto arraigo por el deporte. Hay de todo. Tenés los clubes sociales, que son, como bien lo mencionabas vos, a disciplinas, y tenés los clubes que se dedican a una única actividad. Hay que clubes de tenis, y son elitistas porque reciben únicamente en los cuales ven que pueden llegar a trascender a nivel internacional. Tenés los clubes que se dedican únicamente a la gimnasia. También hay Se pasó bien sin problema. ¿Cuál? No, pero no se bloquea. Un día se va robando así la hora porque estaba esperando que se pase. Estamos en conversación de cuarentena con Gerardo Alfaro desde Argentina y estamos hablando de club. Estamos hablando del concepto de club, que es un concepto diferente en Colombia y un concepto diferente en Argentina. El club en Argentina es un concepto más abierto, más arraigado, donde se practican más deportes, y aquí en Colombia de pronto es más cercano a escuela de fútbol, escuela de algún deporte. Y nos estabas contando, Gerardo, sobre el club, sobre cómo se maneja el club, y mencionabas el club social en ese momento. primero disculpas por el problemita técnico que tuve. Sí, en realidad nosotros acá tenemos clubes sociales y también tenemos lo que tienen ustedes, que son clubes específicos para una disciplina. El concepto del club también data de los países mayormente italianos, veían la necesidad de seguir estando en contacto con todos aquellos paisanos, como se les llama al de su propia tierra, para desarrollar diferentes actividades, y a partir de ahí comienza el crecimiento y el esparcimiento. Arrancan con fútbol, después se van uniendo diferentes disciplinas hasta que se hacen
gigantes, porque la verdad que hay clubes que tienen una masa societaria muy grande debido a la cantidad de disciplinas y actividades que realizan de índole deportiva, social y cultural. Hay clubes, la verdad que hay en localidades chicas que un fin de semana tranquilamente recorren esas instalaciones más de la mitad. Es muy difícil de entender muchas veces cuando uno está afuera o de explicarlo para que una persona lo capte como es. Y después tenés los otros clubes que sí se inician a partir de desarrollar una actividad específica, pero ya son más elitistas, no elitistas porque tiene que ir una persona de poder adquisitivo alto, sino elitistas en el sentido de que son dirigidas a aquellas personas con cualidades o capacidades de proyección en el deporte o la actividad en sí a gran escala. Por ejemplo, el tenis. Si uno va a un club de tenis privado, más allá de querer desarrollar la actividad, lo que van a buscar en vos es potenciarte para que llegues a competir primero en Future, después en Challenger y después en el ATP. Y así con otras actividades. Pero la verdad que el concepto de club, el cual vos te llevaste esa imagen de Argentina, es real. Hay muchos clubes sociales que son monstruosos. Después hay otros que únicamente tienen un nombre social, pero la disciplina única es el fútbol o el básquet en algunos otros casos. ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo se sostienen? Hay unos pagos ahorita mencionaste la masa de socios. ¿Hay que pagar mensual para poder tener derecho a esa membresía? ¿Así se sostienen o hay otro tipo de sostenimiento? No, los clubes, voy a hablar en lo general, siempre hay excepciones a la regla, pero en lo general hay un pago de una cuota societaria que te permiten ser socio de ese club, y en otros casos no solamente ser socio, sino que también pagar la actividad que vas a desarrollar. O sea, yo soy socio de Huracán de Trelew, pero aparte quiero jugar al básquet o al fútbol, ese niño tiene que pagar la cuota por el deporte, por la actividad en sí. Y después dentro de los clubes hay lo que acá se denomina subcomisiones, que lo manejan los padres mismos para poder abarcar necesidades mínimas que requiere la actividad, por la compra de camisetas, de elementos deportivos, cuando se quieren realizar algún viaje. Eso ya es algo interno del club, que la directiva lo permite para que una subcomisión la pueda desarrollar. Y bueno, y así sobreviven los clubes. Después sí tienen subsidio del Estado por algún tipo de servicio como luz, agua, gas y demás. Gerardo, otro concepto importante que me traje de Argentina fue el tema del baby fútbol, que es los niños jugando en esos coliseos y jugando no 11 contra 11. Aquí, en un intento de profesionalizar el fútbol, se juegan torneos con niños de 10 años, 11 contra 11, que uno no logra comprender todavía. Se ha ido cambiando el concepto, pero esa segmentación, ¿cómo se hace en Argentina? ¿Hasta qué año, desde qué año se incluyen los niños en el baby? En realidad se está tratando de modificar, porque no toda la Argentina sucede eso. A vos te tocó visitar la zona en la cual es muy fuerte el baby fútbol, que es Capital Federal y el área metropolitana. Esa problemática de acomodar dimensiones del campo y cantidad de jugadores a una edad es lo que nos falta a nosotros también, pero es un problema que sucede en Latinoamérica. Por eso Europa nos saca ventaja a nosotros en la parte formativa. Es una de las críticas constructivas que uno hace a la hora de hablar con colegas sobre el fútbol infantil, que a nosotros, cuando el jugador pasa a la etapa juvenil, que es a partir de los 13 años, tiene muchas carencias.
porque la estimulación no fue la correcta. O sea que de los 5, 6, 7 años que empieza a jugar a la pelota, pasa a la etapa juvenil, en ese lapso de años, si bien tuvo mucho tiempo de exposición a los entrenamientos, al juego, fue mal utilizado. O sea que cantidad no significa calidad. Pero esa problemática la tenemos en Capital Federal y en el área metropolitana, por suerte, en algunos lugares se pudo modificar. Te voy a repetir. Espacio, tiempo de juego y cantidad de jugadores, el ideal. En otros lugares nos sucede como en Colombia, en el cual ponen a un chico de 7 años a jugar en dimensiones gigantes, y si vos te pones a ver y analizar de manera estadística, ese pequeño toca la pelota 2 o 3 veces por partido. ¿Qué estímulo puede tener un chico en desarrollo de un...? Nada. Y bueno, y ahí es donde estamos fallando nosotros como jugadores. 12 y medio. Pues podría ser, pero... Al desarrollo del niño. Acá en realidad tenemos, y respondiendo a la pregunta inicial tuya, ¿cómo está dividido? Acá nosotros en la etapa infantil arranca de los 4 o 5 años hasta los 12 años. A los 13 años ya pasás a ser juvenil. ¿Por qué? Pues no, es que no quisiera. Con las dimensiones de una cancha de 11, 11 jugadores, con un tiempo, bueno, acorde también a la edad, ¿no? Gerardo, porque ya hay también incluso unas corrientes y unas metodologías que vienen desde Europa, donde se juega incluso desde 3 contra 3, como es la metodología Fundniño de los alemanes, donde los niños empiezan jugando de a 3, de a 4, 6 y van aumentando así gradualmente hasta llegar al 11 contra 11. Es la mejor manera de estimular a un chico que constantemente esté asumiendo el protagonismo. Ahora, si yo como profesor, como entrenador, lo voy a poner al niño para que sea una figura decorativa y que en la foto final del encuentro salga feliz porque entró a la cancha y no me importa si tocó o no tocó la pelota, bueno, ahí ya es otra cuestión. Acá nosotros lo que tenemos que tratar es acompañar el desarrollo del chico de la mejor manera, dándole las mejores herramientas para cuando salte a la otra etapa esté preparado. Es lo mismo que pasa con la educación formal, con el colegio. Si a mí durante el colegio primario contenidos que no son acordes a mi capacidad intelectual, no los voy a poder incorporar nunca, y así cuando pase a la etapa secundaria voy a tener muchísimos problemas, y ni hablar cuando pase a la etapa universitaria. Esto es exactamente igual, lo que pasa es que lo toman tan a la ligera, porque es fútbol, porque es una actividad deportiva, que no se quieren hacer los cambios como corresponde. ¿Cómo se lidia, Gerardo, con el tema de los papás, con el tema de los padres de familia? Ese padre de familia que va a gritar a un niño de 5 años, a un árbitro que no es profesional seguramente, que es un tipo que tiene otra actividad, pero que el fin de semana, por ese gusto y tal vez por ese conocimiento o ese amor al juego, va a arbitrar a ese entrenador que muchas veces no tiene pago, y hay un papá en la tribuna, hay un padre que va a gritar y quiere ganar el partido él como sea, y no apoya esa formación de la manera correcta, sino que le interesa el ganar y que mi hijo juegue y ya está. Esto es un trabajo en equipo. Si yo como entrenador voy a ser el único que va a tratar de frenar ese mal comportamiento, es probable que pierda la batalla, porque van a ser 12, 15, 20 padres contra mí. Ahora, si yo concientizo con reuniones a los padres, los dirigentes me apoyan en cómo es la política del club, en el árbitro
que nosotros lo apoyemos a que pueda tomar decisiones, de poder parar el partido ante gritos de padres. Y la cosa empieza a cambiar, porque ya esa persona empieza a quedar como ridícula y lo va a dejar de hacer. Y si no lo sigue haciendo, la solución es sacar a la manzana podrida del cajón, porque me va a podrir a todo lo otro. Sí. Lamentablemente eso así, hasta que tome real conciencia que el único perjudicado en todo esto es el hijo de él, porque absorbe los nervios del padre, las frustraciones del padre, y termina en lo peor que nos puede pasar, es la deserción del niño del deporte. ¿Y qué pasa cuando uno deja el deporte? Y comienza a utilizar la cabeza para cuestiones que pueden estar desviadas, o los vicios de la calle, o los vicios de la mala utilización de los medios tecnológicos, y bueno, y después ya le vienen los lamentos. Por eso acá siempre hablo de un trabajo en equipo. No hay una sola persona que pueda cambiar todo. Me parece que todos tenemos que ser los que estamos involucrados en poder hacerlo. En este momento, de un par de años para acá, hay un cambio de mentalidad o se ha atrevido, no sé si por un cambio generacional, entrenadores, directivos, a levantar la mano y decir, bueno, vea, si hay que parar el partido, lo paramos, si hay que perder, lo perdemos, porque antes no pasaba, antes, y está gritando, pero vamos ganando, o tenemos que seguir el partido hay que jugarlo como sea. Hay una corriente que, bueno, si perdemos hay que perder, y si hay que parar el partido hay que pararlo, y se puede generar ese cambio en la cultura, en la mentalidad que es tan necesario, porque tenemos países, Argentina y Colombia, y se puede mencionar más países de Sudamérica, que incluso con esa mentalidad y con ese trabajo que se hacía, saca jugadores todos los días al exterior y buenos jugadores y compite, pero si lo hiciéramos de otra manera seguramente competiríamos mejor, llegaríamos más lejos, saldrían jugadores más completos que van por ejemplo, a Europa y se pueden sostener y no vuelven tan rápido. Totalmente de acuerdo. Vos nombrás a los que se van, pero ¿cuántos quedan en el camino? Exactamente. Quizás, son niños, son personas que pueden llegar a realizar otra actividad, porque no todos tienen la chance de ser profesionales o poder desarrollar lo que nacieron o nacimos o pensamos desde niño. Esto no es lineal. Se necesitan muchas cuestiones para poder llegar a la elite. No todas las historias son iguales, no todas las personas son las mismas. Entonces, detrás de un niño y de un sueño, nosotros lo tenemos que acompañar. Yo estoy de acuerdo y soy un convencido que al niño hay que enseñarle a que pelee por esas herramientas que le van a ayudar a ser mejor. Porque no solamente en el fútbol uno intenta ser el mejor, en la vida ser mejor hermano, ser mejor pareja con la persona que esté, ser mejor hijo, ser mejor estudiante. Ser mejor o tratar de ser mejor no es malo. Ahora, tratar de ser mejor a toda costa, no, me parece que el fin no justifica los medios. Yo creo que ahí es el mensaje, por lo menos el que yo no creo que tenga la bandera de la verdad. No me considero así. Pero en la manera de comunicar nosotros los objetivos y en la aceptación de los dirigentes cuando a nosotros nos contratan, está el camino hacia la corrección de algunas cosas que se vienen haciendo mal. Por eso, y sobre todo en la etapa infantil, es importante que estemos todos involucrados. Entrenadores, dirigentes, padres y obviamente el niño. Que el niño lo único que quiere es ir a jugar a la pelota, quiere desarrollar su actividad, ser feliz, terminar esa clase pateando penales o jugando un partido, y muchas veces lo hacemos correr porque se portaron mal. Es una locura. Yo me incorporo, me incluyo porque muchas veces lo he hecho. No te creas que toda la teoría mía fue... esto es prueba y error muchas veces. Lamentablemente hay momentos como yo quiero ser el mejor marido y muchas veces cometo errores con mi señora, pero no son voluntarios. Nos equivocamos como personas. Lamentablemente
somos seres humanos. Lo importante es no volver a cometer el error, porque si no, ahí sí estamos obrando de mala fe. Y estamos haciendo un daño muchas veces a los niños irreparable, porque los niños son esponjas. Ellos absorben todo, y más cuando vos estás a cargo de una clase, porque ellos ven en vos un ideal. Quieren ser como vos, se quieren vestir como vos, le quieren pegar como vos a la pelota, quieren hablar como vos. Y si nosotros eso los marcamos pero para mal, ese daño es totalmente irreparable. Gerardo, ¿cómo se da ese paso tuyo al fútbol panameño, al fútbol de los Estados Unidos? ¿Cómo era el fútbol en esa época? Porque Panamá es un fútbol emergente, participó en el último mundial con Bolillo Gómez. ¿Y cómo era ese fútbol en la MLS? Un fútbol también emergente que llevaba muchas figuras, porque allá ahorita nos metemos más al tema de ese fútbol show, a ese espectáculo. Yo a Panamá llego desde Córdoba. Yo terminé mi etapa formativa en Trelew y me vengo a otra provincia, que es una provincia mucho más grande, ya con... esa era la negociación que tuve con mi mamá. Vas a jugar al fútbol, pero tenés que estudiar, no podés dejar de estudiar. Y la verdad que era una sabia, porque me ayudó mucho a poder desarrollar otras actividades. Yo juego en un club que se llama Instituto de Córdoba, y de ahí me voy al fútbol de Panamá. En el año 2000, es como decís vos, es un fútbol emergente. Por ahí a nosotros nos servía, porque por el tema del dólar siempre es tentador ese tipo de cambio que te significa un ingreso mucho mayor al que vos podés tener en tu país. Pero yo no lo veía por lo económico, al salto. Yo lo veía con la posibilidad de que sea una vidriera y de ahí me pueda catapultar hacia otro fútbol mucho más competitivo y desarrollado. La verdad que encontré un país en desarrollo, porque el año 2000 no es lo que es hoy Panamá, con muy mala infraestructura en cuanto a lo que requiere una liga profesional de fútbol, muy mala infraestructura, que también ya cambió, está mejor, no es lo ideal, pero cambió, y con una pésima organización. La verdad que el fútbol se mueve mucha pasión en Panamá, pero la mala organización es la que termina sacándole el entusiasmo a la gente para poder seguir a su equipo. Yo fui al club que es el más popular de allá, el Plaza Amador, vendría a ser como el Boca de acá de Argentina. La cantidad de gente que movía te llamaba la atención para un país tan poco desarrollado a nivel futbolístico. Pero esa gente, cuando yo hablaba, porque si hay algo que a mí me gustó es conocer las inquietudes de la gente, cómo vive y demás, sobre todo en culturas tan distintas, me decía, Alfaro, a mí me dicen que ustedes juegan el viernes. 2 horas antes, cuando nosotros estamos en camino, se suspende el partido porque al presidente de la liga no consiguió árbitros. Y ya el próximo partido no voy. Y así pasaba con muchísima gente y terminan perdiendo el entusiasmo y lo terminan escuchando por radio el partido, o ni siquiera se ponen a jugar al dominó, que es muy típico allá, o a las cartas, lo que sea, y que cuando se enteren del resultado, se enteran del resultado. Eso la verdad que me llamó muchísimo la atención. Por ahí también, yo ahí era jugador, pero para el profesor, para el preparador físico y para el entrenador debe haber sido más que un dolor de cabeza, porque no podés planificar nada, porque el partido pasa para el otro día y al otro día te lo pasan para el martes, porque recién el árbitro puede el martes y no puede el día que... La verdad, impensado en los tiempos de hoy, donde el profesionalismo no te lo permitiría. Pero bueno, yo era joven y había ido con todo el entusiasmo, y bueno, no nos quedaba otro que adaptarnos. Por suerte, el poco tiempo que... ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año. Un año. Un año. Una temporada en realidad, no fue un año. Una temporada. Fue larguísimo la temporada. De 6 meses que tiene que durar, terminaba durando 8 o 9 porque se suspendía y demás.
Pero me sirvió para que me vea un agente y me ofrezca la posibilidad de ir a Estados Unidos. Te vas a Estados Unidos. Te vas a Estados Unidos, año 2001. ¿A qué 2001. equipo, a ciudad, a qué estado? A mí, en primera instancia, por un error de comunicación, me mandan a Tampa Bay Mutiny. Llego al Tampa, era volante de creación. ¿Quién jugaba en el Tampa? El pibe Valderrama. ¿Cuándo le iba a sacar el puesto yo al pibe? Imposible. Entonces me dicen, no, acá no necesitamos otro extranjero, porque ellos manejan franquicia en la MLS. Y entonces, como Tampa está en Florida, había una comunidad colombiana muy grande que le permitía o le aseguraba X cantidad de taquilla por partido. Entonces me dice, no, vos tenés que ir a Miami. Tu lugar está en Miami. Y bueno, voy a Miami y ahí me encuentro con un entrenador inglés que estaba haciendo sus primeras armas, lo había mandado gente del Chelsea. En esa época yo no conocía lo que era el Chelsea. Todavía no estaba todo globalizado, ¿no? La verdad que él me explicaba y yo con mi básico de inglés trataba de entender. Habían traído un jugador de las juveniles del Chelsea para que también tenga un poco de recorrido y después llevarlo a la Premier League. Y bueno, y ahí la verdad que estuve 4 meses, la pasamos más de pretemporada que de partidos oficiales porque tuve un problema en mi contrato por cantidad de extranjeros, antes había limitaciones con eso, y me tuve que ir a jugar a la segunda división, que todavía no era profesional en Estados Unidos, cosa que hoy sí. Y bueno, y opté por regresar a Argentina porque el no tener nada firmado y esa incertidumbre de los ingresos que yo podía tener, si podía ir mi familia para allá, no me tenían tranquilo y bueno, pensé que lo mejor era retomar mi carrera universitaria y dejar el deporte, en el caso la actividad, de lado. Y fue así. Me retiré muy joven, muy frustrado, no quería saber nada con el fútbol y bueno, y culminé mi carrera que había dejado postergada por los viajes al exterior. Gerardo, en ese fútbol de Estados Unidos, que no es el de hoy, donde ya cada equipo tiene su estadio, tiene sus divisiones menores, ya tienen A, B y C. Ese era un fútbol donde se jugaba todavía en las canchas de fútbol americano, entonces las pintaban para el partido de fútbol americano o hasta de béisbol, y después juegan el partido y todavía ni se veían bien las líneas. ¿Cómo veías en ese entonces la liga? ¿Lo veías como el show? ¿Lo veías más como una liga amateur, muy cercano a lo de Panamá, pero más ordenado? ¿Cómo lo veías en ese entonces? A nivel de organización, impresionante. Ellos tenían días, horas bien determinadas porque la televisión lo requiere. Vos sos un hombre de medio y sabés que los horarios hay que respetarlos tal cual porque si no se pierde audiencia, se pierde plata por sponsor y demás. En ese aspecto la verdad que ellos están a un nivel superlativo. Después a nivel de juego era una liga media, se podía jugar tranquilo. De hecho yo compartí muy poco tiempo con Diego Serna, que él después regresa o se va a México, no me acuerdo bien. Cuando yo llego al club, a Miami, Diego Serna, el delantero colombiano, no me acuerdo bien a qué país se va, pero se va a una liga superior. Y sí, la verdad que nosotros en el año 2001 ya trabajábamos la parte cognitiva porque teníamos que memorizar qué raya era la que nos correspondía a nosotros, porque había 3 que eran de deportes distintos. Entonces, pero hubo unos campos de juego bárbaros. La verdad que para mí era un mundo distinto y lo disfruté muchísimo mientras me tocó, hasta que tuve ese fin tan abrupto. La verdad que la pasé muy bien, con estructuras muy poco común para lo que yo había vivido acá en el país, acá en Argentina puntualmente, ni hablar en Panamá, con cuerpos médicos
que estaban para el mínimo detalle. La verdad que fue una experiencia bárbara, y hoy con las personas que yo tengo contacto, que siguieron por allá, me dicen que es irreconocible todo lo que creció, porque más allá del show, hoy también le ponen calidad al juego. Hay partidos que son muy buenos. La verdad que más de una vez, bueno, lo que pasa es que soy medio enfermo del fútbol, pero me pongo a ver MLS. Gerardo, y ese fútbol, porque pues los norteamericanos, los gringos, tienen muy claro el tema del show y entonces te hacen un espectáculo al medio tiempo, te ponen marcas, te ponen el nombre de la marca al estadio, muy pioneros en eso. Y yo lo veía desde niño y decía, estos tipos cuando se metan, no les importa el fútbol, el soccer como ellos lo llaman, pero el día que les importe van a hacer una liga tremenda. Y les empezó a importar y empezó a llamar la atención, y como hay gente latinoamericana, empezó a ser llamativo y entonces empezaron a crecer, a llevar estrellas, y la liga que se jugaba de 8 equipos por estado, por conferencia, por conferencia, pues ya va pasando los 24 y es competitiva y es ordenada. ¿A dónde va esta liga de la MLS? Porque ya incluso las contrataciones superan los 10 millones, 15 millones, aunque ellos manejan un tema de topes y de mantener el equilibrio. ¿A dónde la ves? ¿A dónde ves que va a llegar de pronto esta liga de Norteamérica? Yo creo que tranquilamente a competir con la Liga Mexicana. No dudo, porque no te digo en 2, 3 años, pero sí en un lapso mayor. Porque ellos comenzaron llevando jugadores que atraían la atención de una comunidad, por ejemplo, latina en un cierto estado, por ejemplo en Florida. Después comenzaron a llevar jugadores que estaban ya en la curva, en la parte final de su carrera. Y hoy llevan jugadores que tienen una proyección terrible, entonces van cambiando en base a la necesidad o a la visión de futuro que están teniendo. Si yo creo como liga que a mí lo único que me interesa es el show, sigo llevando jugadores longevos que me van a significar una atracción, un corte de taquilla, porque son jugadores famosos que han ganado Champions League, que han ganado Copa Libertadores, que han jugado con su selección y listo. Pero hoy llevan jugadores, y te pongo el ejemplo de Pavón, que se lo llevaron a Los Ángeles Galaxy, el cual tiene una proyección, o tenía una proyección de fútbol europeo. Ellos ya lo ven como algo que puede crecer mucho, y aparte también vende de lo económico, que es potencialmente vendible el día de mañana, como pasó con varios jugadores. Acosta, por ejemplo, que era un jugador que acá en Boca no tuvo su lugar y jugaba en el DC United con Rooney, se lo llevan para Inglaterra. O sea que también hacen negocio, no solamente show, ya lo empiezan a ver desde otro lugar también. La verdad Gerardo, que a competir en 10 años, por tal vez 10, 15 años con el fútbol europeo, o todavía es próximo? yo no creo, no sé si tanto, por la estructura de ellos, por la manera que tienen. Tendrían que hacer un cambio de paradigma formativo, ¿no? Como así lo tuvieron las mujeres, que desde hace muchísimo tiempo vienen trabajando de una manera totalmente distinta a lo que es el fútbol de varones. Por eso son potencia, porque las chicas tienen desarrollado el fútbol infantil o college, que la siguen desarrollando en el colegio secundario, y ni hablar si vos tenés talento. Gerardo, estamos conversando con Gerardo Alfaro un poco sobre cómo era la MLS y esa proyección que puede tener a futuro, si de pronto llegara a competir con el fútbol europeo en algún momento.
en esta manera de manejar los deportes de los norteamericanos en una liga que tiene un desarrollo, pero que puede estar la clave para ese impulso hacia adelante que pueda tener. Nos contaba también Gerardo de su paso por el fútbol de Norteamérica. Allí compartió con Diego Alonso Serna, un jugador colombiano, en el Miami-Dade, uno de los equipos que ya no está en la MLS, y que después era una herencia del Miami Fusion, de la MLS. Aquí hablábamos también de esos jugadores argentinos que han pasado al fútbol de la MLS y que tienen incluso esa posibilidad de revenderse al fútbol europeo, que no solamente se van a quedar en la MLS. Hablábamos, Gerardo, sobre el tema de la MLS y ya me iba a meter en que me contaras cómo fue ese paso tuyo de volver a la Argentina desilusionado, no quiero saber nada más del juego, y qué empieza a hacer, a estudiar, a terminar estudios, o te empezás a enfocar en seguir en el fútbol como entrenador o como algo. Ni bien llego de Estados Unidos, lo primero que hago es retomar mi carrera universitaria, finalizarla. Me costó un poco porque la verdad que estaba enfocado en otra cosa, y cuando uno viene con otras ideas en una carrera tan amplia desde el punto de vista conceptual, fue complicado, pero le pude dar un fin. Y a partir de que iba desarrollando mi actividad en la facultad, se me fue yendo esa desilusión para con el fútbol. Y bueno, comencé mi carrera como entrenador, bien desde abajo, con las bases en el fútbol infantil, pasando por juvenil. También trabajé como coordinador en clubes para poder desarrollar un proyecto mucho más integral, en el cual la idea era lo que te mencionaba anteriormente, involucrar a todas las partes, no creer que porque uno está en la cabeza de un proyecto es el único responsable. Acá los responsables somos todos. Si se quiere, y lo llevemos a lo que nos está pasando hoy con la pandemia, más allá de una orden o una bajada de línea de un presidente, los responsables para que no haya más infectados somos nosotros, haciendo caso a lo que ellos nos dicen. Y bueno, estuve trabajando prácticamente 6 años en el fútbol infanto-juvenil, fútbol de primera división de ligas regionales, que acá no sé cómo lo manejan ustedes, pero de la liga regional, a través de ir ganando torneos, te permiten llegar a una segunda división y después a la Superliga. Y bueno, de un día para el otro, uno nunca termina de generar vínculos y demás, y una persona me vio trabajar y me ofreció la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico, del cual hoy soy parte, acá en el Club Sarmiento de Junín, un club que está participando de la segunda división acá en el fútbol argentino, y ya es la tercera temporada que nos toca trabajar y por suerte ser protagonistas. Gerardo, de ese fútbol de ascenso en Argentina, que es muy competitivo también, ¿tienen la idea de ascender o ahora que, por ejemplo, se cancela la Copa de la Superliga, porque hay unas particularidades en el fútbol argentino, que es un fútbol muy aguerrido, muy competitivo, que madura mucho al jugador, que le entrega ese amor propio, esa competitividad que después se nota cuando van a cualquier otro país, pero que también tiene unas particularidades políticas de corrupción muy grandes, y entonces terminan con un torneo de 30 equipos heredado por Grondona, y después no saben qué hacer con él y empiezan con los descensos en cantidades 2, 4, después subimos, después bajamos, y termina el fútbol en esa mitad del conflicto con unos torneos por momentos pueden rayar con lo absurdo. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro? Más allá de saquemos la situación particular que nos toca vivir hoy, que creo que ni la persona
más pesimista de la tierra pensaba que podía pasar algo así. Pero es tal cual, las reglas no son claras muchas veces, se modifican reglamentos en el transcurso del torneo, y yo siempre le digo a los jugadores, y me manejo con esto, es que cuando uno improvisa, está al borde muchas veces del ridículo, porque te pueden salir las cosas mal. Y bueno, y el fútbol argentino muchas veces pasa por esos estadios, el ridículo. El año pasado, en una categoría inferior a la nuestra, que vendría a ser tercera división, comenzó a desarrollarse el torneo de manera normal, y a mitad ese torneo permitía 2 ascensos a la segunda división, a nuestra categoría. Y a la mitad del torneo dijeron que iban a haber 5 ascensos. Y bueno, eso no es claro, no sirve, y no es bueno para nadie. ¿Por qué? Porque hoy te beneficia, probablemente beneficia a alguien, pero mañana te puede perjudicar. Y nosotros, como formadores, como docentes, más allá que esté con gente grande, hoy con profesionales, no dejamos de hacer docencia nunca, tenemos que ser criteriosos con la manera de pensar y de actuar. Porque hay chicos abajo que ven todo lo que uno hace. Entonces, ya desde etapa formativa van a pensar que un reglamento se puede modificar porque lo escuchan, que cuando sean grandes elegir el camino más corto y no el correcto muchas veces para llegar. Y bueno, lamentablemente estamos inmersos en una sociedad contaminada que debe favores, y muchas veces esos favores hacen que se cambien los reglamentos sobre la marcha. Es muy complejo, la verdad que no es bueno ni es saludable que eso pase. Viene de larga data. No, y se hablaba del que tuviera más peso en la AFA, es que lo madrugaron, es que hay que ser bicho, es que hay que estar y a veces en un fútbol tan rico, en una liga tan rica, en lo técnico, en lo pasional, porque tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, estuve en un Boca River que me llevó Fabra, Barrios, perdieron el partido, pero de vivir ese clásico en la Bombonera y de ver en cada esquina, en cada kiosco, siempre cosas de los equipos, y en cualquier café todo el mundo te habla de fútbol. Tener esa cultura tan futbolera a veces termina siendo penoso, como mencionaste, rayando con el ridículo, que un torneo te cambie el reglamento en la mitad del camino y que no se termine aprovechando como se tendría que aprovechar, porque tienen una liga que es oro puro, pero que a veces no se aprovecha de la mejor manera por unos intereses particulares. Claro, como mencionaste ahora, hoy te beneficia porque los otros 3 que ascendieron pues seguramente se sienten beneficiados, pero al otro año vamos a descender 6 y entonces se van a perjudicar, y así se la han pasado modificando el torneo. Ahora empezaron una Copa de la Superliga, River no se presentó en una buena decisión clara para ellos, y se termina, unos jugaron ese torneo, otros la cancelaron ya, y terminan dando como unos tumbos de situaciones que no deberían de ser así si hay una organización. Por poner un ejemplo, con situaciones que pueden pasar, uno no ve a los ingleses, españoles, alemanes dando esos tumbos cada año en su propia liga. Y bueno, estamos como te decía anteriormente, inmersos en una sociedad contaminada que... El ejemplo que yo te ponía de los 5 ascensos, esos 3 que entraron por la ventana, el día de mañana cuando los tengan que perjudicar, te voy a decir, vos callate porque en su momento yo te di un favor. Y bueno, y así esto es una cadena y nunca termina, y por eso siempre hay tanta obsecuencia o tanto miedo a hablar, porque hay un secreto que te pone en peligro si yo lo digo. Entonces, va a llevar tiempo, no seamos pesimistas que esto nunca va a cambiar, porque si no estaríamos dejándole muy mala perspectiva a nuestros hijos. Hoy no cambia, no creo que en el corto plazo cambie, probablemente tengan que cambiar en muchas generaciones, y bueno, de a poco ir peleando para que todo sea mucho más justo. Que el que tenga que ascender, ascienda por mérito deportivo, el que tenga que descender,
que lo haga también por mérito deportivo, que haya una competencia sana en lo económico, porque de nada sirve que yo te diga te voy a pagar $1.000.000, me traigo a todos los mejores jugadores, salgo campeón y esa deuda pone en peligro la hipoteca de mi club porque no le pude cumplir a nadie. Y aquel equipo que hizo las cosas bien, que no le debe nada a nadie, hoy está peleando en una segunda división porque fue consciente de que ellos respetaron su presupuesto austero. Las reglas claras para todo, es la mejor manera de poder sobrellevar. Ya el Gerardo que hace parte de un cuerpo técnico, ¿cómo es ese día a día? ¿Cómo es ese sistema de juego? ¿Cómo trabajan en Sarmiento para permanecer tanto tiempo? Porque en Argentina también hay una máquina de moler técnicos similar a la del fútbol colombiano, que en la tercera o cuarta fecha ya hay técnicos en la cuerda floja, en la quinta fecha sale uno, en la octava fecha salen dos, y se termina jugando un torneo tal vez con uno o dos técnicos que empezaron el torneo. ¿Cómo trabajan junto con tus compañeros para sostenerse en el tiempo? De hecho, nosotros llegamos a Sarmiento para reemplazar a un técnico que no había tenido resultados esperados. Nosotros llegamos en el año 2017 con el equipo Sarmiento había descendido de Superliga a Segunda División con ese técnico. Arrancaron con unas perspectivas de volver rápido, no se pudieron acomodar, no se le dieron un par de resultados y bueno, tomaron una decisión de ambas partes de dar por culminado el contrato y nos dieron la chance a nosotros de iniciarlo. Bueno, ya desde arranque con un plantel que no habíamos traído nosotros y bueno, fue duro porque había que tratar de estimular a esos jugadores que no todo estaba perdido, que la temporada recién arrancaba y por lo menos llegar a diciembre, que es donde había el receso, de la manera más fuerte posible para poder ir de vacaciones, renovar energía y expectativa, volver para la pretemporada de enero y traer 2 refuerzos que se acomoden de la mejor forma a lo que el club se había propuesto. Por lo menos mantener la categoría ya era el objetivo. Ni siquiera era pelear por el puesto de arriba. Y bueno, la llevamos bien hasta diciembre, bueno, con algunos altibajos, seguíamos con una irregularidad que no era lo que más deseábamos nosotros, y a partir de la pretemporada la verdad que cambió todo, porque hoy nosotros en Sarmiento tenemos casi el 70% de los puntos obtenidos de que estamos acá. Ese campeonato terminamos llegando a la final por un ascenso impensado, nos fue mal, perdimos la final, obviamente no ascendimos. Y al año siguiente había que renovar las expectativas, se renovó parte del plantel y había que superar, como le decíamos a los jugadores, la campaña anterior. ¿Y cómo era? Y saliendo campeón, no quedaba otra, si la otra habíamos llegado hasta la instancia final. Y se nos escapa el campeonato en la última fecha. Y tenemos que ir a una final y la perdemos por el ascenso. Teníamos una segunda chance, que era un torneo reducido, lo ganamos y vamos a una final y también la perdemos. Así que llevamos 3 finales perdidas por ascender. Pero bueno, el trabajo nuestro no tiene secretos. La verdad que, como siempre le digo a mis colegas, me molesta mucho esa gente que esconde lo que hace, porque acá no estamos tratando de descubrir la pócima de la Coca-Cola. Esto es fútbol. Hoy la información y la manera de poder adquirir trabajos y capacitarte es abierta. Hoy la globalización nos permite que sepamos lo que se hace en un lugar y en otro. Después estará en cada uno saber bajarlo al campo. Y ahí está, me parece, la diferencia que hacen los entrenadores. Después yo puedo trabajar de una manera un reducido y vos me lo podés copiar o a la inversa. Pero yo tengo que entender que en Colombia trabajan distinto porque socioculturalmente son distintos a nosotros. Entonces por ahí algo que a vos te funciona, a mí no me funciona acá en el país, o viceversa. Entonces me parece que
esconder no sirve de nada. Nosotros somos 3 personas del cuerpo técnico estable. El entrenador, que es Iván, un preparador físico, Tulio Pianesi, y Iván Delfino, el técnico. Tulio Pianesi, el preparador físico, y yo soy el ayudante de campo, que aparte soy el que analiza los rivales a través de videos que le mostramos a los jugadores, y en base a lo cual nosotros planificamos la semana. Nosotros, a través del análisis que yo realizo, el primer día posterior a la fecha que jugamos, nos juntamos, vemos cómo juega el rival, y en base a eso armamos todos los trabajos de la semana. Que también hay un condicionamiento ahí. Muchas veces terminás de jugar y no sabés cuándo es el otro partido. Te lo pueden modificar porque la televisión maneja todo acá. Te puede tocar un viernes, sábado, domingo, lunes o martes. Que sea cualquier día no importa, pero por lo menos saberlo de antemano para poder planificar y saber qué volumen o intensidades le podés poner a los trabajos que vas a ir desarrollando. Pero bueno, es lo que nos toca, y la verdad que eso nos hace ser mucho más creativos, porque tenemos que ir improvisando muchas veces o modificando sobre la marcha, porque un llamado telefónico en pleno entrenamiento nos dice que nos modificaron la fecha de partido, y eso hace que para o seguirle metiendo, que tenemos más tiempo para la recuperación. Gerardo, ¿crees que te sirvió ese momento después de volver de la MLS y estudiar comunicación o prepararte comunicador para el trabajo que haces actualmente con los jugadores, con el resto, para relacionarse? Es que a veces estamos en un medio donde al entrenador, que puede tener el conocimiento, o al jugador, que puede tener las capacidades, le cuesta comunicar, le cuesta relacionarse. ¿Tenés un plus ahí? Yo soy un convencido, de hecho yo estudié esa carrera justamente por esto, porque soy un convencido que la comunicación es fundamental en cualquier ámbito, ya sea empresarial, educacional o en este caso en el fútbol profesional. Si yo hubiese estudiado y no hubiese estado convencido, no creo que le hubiese podido sacar el provecho que le saco hoy. Porque uno, más allá de prepararse, tiene que estar convencido de lo que está haciendo es el camino correcto. Yo puedo ponerme a estudiar medicina solamente para incorporar conocimiento, pero no lo voy a poder aplicar porque no estoy convencido desde mi interior a que eso es lo mío. El ser humano es un animal sociable, es imposible no estar comunicado. Y gracias a Dios hoy las tecnologías nos permiten estar relacionados con el resto del mundo a través de un dispositivo que en mi época, cuando yo me fui a Panamá, yo mandaba postales. Una locura. Yo le cuento eso a mi hijo hoy y no me lo cree. Dice, ¿qué son esas fotos que son de cartón? Son postales, hijo. Nosotros mandamos a través de ahí una postal de un país a otro y de una provincia a una ciudad a otra. Después está la capacidad de utilizar bien los medios de comunicación y la tecnología, porque también eso genera un conflicto y un problema. La sobreinformación es mala, la poca información o mala información es mala, siempre en el punto medio. Y cerrando la idea de tu pregunta, yo creo que fue fundamental mi formación académica, pero también producto de mi convencimiento. Soy un convencido que la comunicación, no siempre verbal, porque también hay comunicación no verbal, yo te puedo estar diciendo estoy contento y con una cara triste y vos te vas a dar cuenta, porque nosotros a través de los gestos mostramos emociones, es fundamental para las relaciones humanas, sobre todo la buena comunicación, ser claro y coherente, ¿no? Lo que digo y lo que hago. A mí me pasó un poco al revés. Yo llegué a los medios de comunicación a los 15, 16 años, a la radio, y empecé a estar muy cerca al fútbol desde esa época, y ya estaba como comentarista central en una transmisión a los 18, 19 años, y yo miraba alrededor y decía, ¿qué sigue? Porque me parecía muy fácil, muy cómodo en la cabina, con aire acondicionado, tranquilo, nunca perdía, y empecé a hacer el curso de entrenador
después empecé a hacer el curso de árbitro y no me provocaba ni hablar en la transmisión, porque decía, qué cantidad de barbaridades las que estamos hablando. Miraba a los compañeros y decía, no puede ser que estén diciendo eso. Me pasó un poquito al revés y eso me ha generado una madurez, un desarrollo seguramente en las habilidades y mejorar. Después empecé el Arsenal, el equipo, y se encuentra uno con un panorama totalmente diferente. Entonces ir cambiando por todas estas etapas. Hay amigos que me preguntan, ¿dónde te ves en 10 años, en 20 años? La verdad es que no sé, porque el fútbol te lleva de un lado a otro y puede que sea en el fútbol como entrenador, puede que sea como asistente, puede que sea como comentarista en un canal o en una radio, en fin, el fútbol te va llevando. ¿Sentís que el fútbol te fue llevando al lugar y te va a seguir llevando? El fútbol fue mi camino, o sea, siempre fue mi norte. Te lo decía, me falta la bicicleta y estoy completo, porque fue lo que me manejó de mis inicios. Lo único que yo tengo presente de que nunca me faltó fue una pelota y una bicicleta. Hoy me falta la bicicleta. Pero el fútbol o el deporte en sí me hizo conocer mucha gente buena, mucha gente mala. Me enseñó a defender mis ideales a través de un reglamento. Me generó vínculos que, obviamente, cuando uno inicia todo esto ni los piensa. Pero no me sorprende porque siempre hablo con mis amigos y mis compañeros de la secundaria. Ellos, los fines de semana, ellos estaban esperando todo el desarrollo de la semana para el fin de semana salir a bailar. Y yo estaba esperando el fin de semana para poder salir a jugar en mi liga. El sábado jugaba en juveniles, en inferiores, y el domingo jugaba en primera. Entonces, el lunes, cuando ellos comentaban a qué boliche habían ido, qué habían hecho, yo miraba el diario para ver si me habían sacado una foto. Y al día de hoy, sigo en contacto gracias a la comunicación. Dicen, vos siempre tuviste claro que querías eso. Y sí, es real. Por eso a mí no me asombra el lugar donde estoy, porque me preparé mucho para esto, Blay. La verdad que no solamente leí mucho, sino que me rodeé de gente que me enseñó mucho. Me enseñó, me apuntaló, sigo aprendiendo. Y la verdad que no me pongo una meta. Sí me levanto todos los días tratando de que no se me vaya esa felicidad de preparar un trabajo, de editar un video o de tener un contacto para manifestar mis experiencias a un colega. Que llegue a donde tenga que llegar, pero que sea el fútbol el que me lleve. Ese es mi lema, porque no veo otra vida que no sea a través de o relacionado con esta actividad. La tengo de los 4 años, salvo que estuvimos peleados un tiempo cuando vine de Estados Unidos, pero después nos volvimos a enlazar y no nos podemos separar. Sí, es así. Uno, por ahí dicen que las oportunidades llegan, pero hay que prepararse para cuando lleguen esas oportunidades y saber qué quiero hacer, pero también es muy importante saber qué no quiero hacer. Y en ese momento decidiste, yo no quiero ir al boliche, yo no me voy a ir a bailar o a tomar, voy a prepararme para mis partidos, y eso te va llevando a tener unas consecuencias. Gerardo, desde las metodologías, porque se habla mucho de la metodología europea, de todo lo que pasa, y muchos entrenadores copiar, pegar, tratan la metodología del Barcelona, entonces todo el mundo va y copiar, pegar y lo quiere hacer en su club. Esto no es malo, pero hay que mirar el contexto, el qué tengo yo, cuál es mi idiosincrasia, cómo funciono. Es que entonces ganaron los alemanes, entonces van por los alemanes. Ganó Mourinho, voy por Mourinho. Ganó Guardiola, voy por Guardiola. Y así se la pasan dando tumbos. Yo creo que ninguna metodología es mala. Creo que la única verdad en el fútbol es que nadie la tiene. Y puedo ganar con 4 atrás, puedo ganar con 5 atrás, puedo ganar con un delantero, puedo ganar con 10. ¿Cómo ves eso cuando hay tanta información que ahorita mencionabas? ¿Cómo tomar lo que yo quiero, dejar pasar lo otro? Hay que ver a todos, hay que hablar con todos. ¿Cómo manejas el tema de la información y de todas esas corrientes? Yo puntualmente lo que hago cuando estoy en un lugar, una radiografía de lo que tengo.
y lo que puedo adquirir, porque de nada me sirve hacerme o que generarme falsas expectativas de querer jugar de una manera cuando no tengo la materia prima. Yo creo que acá la técnica, y por ahí entramos en un conflicto con los que nos están mirando, la técnica va por sobre la táctica. Para mí, no es la verdad, es mi verdad. ¿Y cómo lo justifico? Porque supongamos que yo tengo jugadores que tienen muy poco juego de asociación y quiero armar un sistema 4-3-1-2, muy típico acá en Argentina. Ese medio campo, si no tiene juego de asociación, va a terminar totalmente aislado, sin poder generar pases entre líneas y demás. Entonces, ¿de qué me sirve? Por ahí capaz, si tenemos un juego largo, con jugadores dúctiles para poder buscar a extremos que son muy veloces, el sistema sería un 4-3-3. Entonces, yo parto de la radiografía que tengo. Y en base a eso tratar de darle mi impronta, obviamente, porque si no estaría fallando como conductor. Y más allá del dibujo, si no es la forma, porque yo puedo modificar los dibujos en la cancha, que lo puedo hacer de manera corriente porque quiero sacar mejor ventaja o provecho de lo que me ofrece el rival. Yo en el análisis que hago del rival, ¿qué busco? Y ver dónde lo puedo lastimar, qué espacios deja. Y bueno, entonces la distribución de mis jugadores va a ser distinta a la de otro que por ahí era más cerrado. ¿Me explico? Sí, Pero la sí. forma trato que siempre sea la misma. Y de ahí partir con mi idea, de tratar de sacar provecho de lo potencial que tienen mis jugadores. No soy inflexible a la hora de un dibujo táctico, ni creer que, como decías vos, la receta la tiene alguien en particular. Sí, soy un convencido de que tenemos que respetar condiciones y características de los jugadores, no haciéndole hacer cosas para las cuales no están preparados. Que circunstancialmente yo puedo utilizar a un jugador para que haga algo, y sí, pero ahora, si yo tengo jugadores características distintas y utilizo el equivocado porque al otro no le quiero dar partido, primero que estoy siendo muy cruel y no estoy siendo leal con esa persona, y segundo estoy poniendo en riesgo mi cabeza porque estoy poniendo a una persona que no cumple la función al 100% de las posibilidades en un lugar que no corresponde. Gerardo, se nos va a cortar, quedan 20 segundos, agradecerte por este contacto, encontramos un amigo, una buena amistad en este curso de la ADFA, agradecerte y felicitarte por ese trabajo que estás haciendo. Te mando un abrazo muy fuerte hasta allá. Bueno, muchas gracias a vos, te mando un fuerte abrazo y bueno, y solamente decirte que te cuide y que cuide a toda tu familia y a los que